Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Llegamos al jueves 25 de marzo del año 2021. En esta oportunidad un tema diferente, un tema de gran relevancia para la sociedad salvadoreña, para Centroamérica, para América Latina y para el mundo. ¿Qué hay detrás del consumo de las drogas y hacia dónde va el crimen organizado transnacional? Para ello contamos con la presencia del doctor Juan Ricardo Gómez Hedge, quien es un especialista de drogas y que brinda sus servicios para la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 1DC, a quien doy la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por aceptar mi invitación y por compartir esta valiosa información con la sociedad salvadoreña. Bueno, muchas gracias. Yo primero quiero desearle buenas noches a toda la teleaudiencia, a las y los espectadores. Y para mí pues es un privilegio estar contigo y pudiendo compartir y pudiendo intercambiar ideas contigo, Ricardo. Gracias. Doctor, hemos desarrollado otra serie de espacios con su contribución, con su conocimiento, con su competencia, con su talento que lo ha llevado a representar al país dignamente por toda América Latina, dictando conferencias, cursos especializados sobre estas temáticas, y quiero agradecer también a la oficina de 1DC en El Salvador por brindarnos siempre la confianza, el voto de respaldo para difundir el conocimiento estratégico que 1DC continúa desarrollando en nuestro país, brindando cooperación y asistencia a las instituciones del sector justicia. En esta oportunidad, usted ha desarrollado una serie de conferencias que están vinculadas con esta temática. ¿Cómo ha recibido los especialistas y la comunidad internacional esta temática? Fíjate que esto entra en el ámbito de la prospectiva y muchas veces nosotros vemos la cuestión del consumo de las drogas, pero no vemos todo lo que hay detrás. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene, tanto económicas, sociales, como también políticas? Entonces este es un problema que muchas veces solo vemos un aspecto, sobre todo aquellos que consumen, pero no ven todo aquel daño que causan con ese consumo que ellos tienen. Esta presentación que yo tengo preparada es una presentación que ve este fenómeno, y no solo eso, sino que también ya da un rumbo por donde puede caminar este fenómeno que es el crimen organizado, que como tú sabes, pues nada está escrito en piedra, pero sí es una aproximación por donde nosotros vemos que esto puede caminar, y es parte de la función que nosotros como 1DC brindamos a todas las naciones a través del mundo, brindando asistencia técnica en estos temas. Amigos televidentes y cibernautas, el doctor Gómez Hedge nos desarrollará una presentación que hemos preparado como equipo de producción para poder facilitar la comprensión de este tema. Vamos a desarrollar la presentación con el doctor Gómez Hedge y luego haremos los comentarios. Adelante, doctor, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y vamos a comenzar porque el tiempo apremia. Bueno, el tema es detrás del consumo de drogas y el futuro del crimen organizado, como yo te estaba diciendo. Todos conocemos los efectos de las drogas. Acá vamos a ver cómo dañan las drogas a los consumidores de metanfetaminas. Mira el daño que les causa a una persona joven. Mira cómo cambian su fisonomía, cómo los destruye. O sea, esto es tremendo, cómo la droga degrada al ser humano. Nos atonta también, además nos aísla. Y muchas veces podemos ser víctimas de abuso bajo el efecto de las drogas e inclusive llevar a las personas a la calle. Pero atrás de las drogas hay algo mucho más siniestro, Ricardo. El enorme negocio que hay en las drogas. Y esto les permite a estas organizaciones entrar en la dinámica de la corrupción, que de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004, socava la democracia y el Estado de Derecho. Da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite
el florecimiento del crimen organizado. También cuando se va el dinero en corrupción, se deja de invertir en hospitales. Ahí tenemos el hermoso Hospital El Salvador, en educación, en el desarrollo, en combatir la pobreza. Y por otro lado le permite a esta gente que está, a los narcotraficantes, una vida de lujo, vivir en palacios, en casas ostentosas, tener vehículos de lujo, fusiles de oro puro, pistolas de oro puro, pistolas de diamante. Tal es la ostentación de riqueza. También se pasa al negocio como la trata de personas y el tráfico de personas. Y como todos sabemos, pues acarrea violencia, lo que causa dolor a toda la sociedad. Y también, mira cómo el bombardeo mediático. ¿Quién no se acuerda de esta película Cara Cortada? El cartel de los sapos, mira lo que vemos en televisión. La Reina del Sur, El Capo, Pablo Escobar, El Señor de los Cielos. Mira todos los programas que hay, Narco México, Breaking Bad, cómo vender drogas en línea, imagínate, Ricardo. Y estas tienen un efecto por una simple razón, que la verdad que a todos nosotros nos encanta el dinero. Y el que cree que el dinero es todo, hace todo por dinero, Ricardo. Sobre todo en estas sociedades que están marcadas por tanta inequidad, en que vemos gente viviendo en la opulencia a la par de barrios pobres. Y esta gente que está en los barrios pobres, ¿cómo sueña con pasarse al otro lado? Y la manera más fácil es entrar en estas actividades ilegales. Pero no caigamos en la trampa de anteponer el yo sobre todo, del querer lo inmediato, el poder, el dinero, el placer. Por el contrario, valoremos a las personas por lo que son. Aquí vemos hoy que estamos con el COVID, estas héroes, las enfermeras, y no por lo que tienen, que saber qué han hecho, qué daño han causado para ganarse ese dinero. El crimen organizado, como tú sabes, Ricardo, pasa por varias etapas. La primera es la depredatoria, que se distingue por la afirmación territorial de grupos criminales que garantizan su poder por medio de la violencia. Aquí es cuando ellos están consiguiendo los territorios. La siguiente etapa es la parasitaria, y esta implica una sustancial influencia política y económica combinada con una evidente aptitud corruptora. Aquí ya tienen ellos los medios para entrar en corrupción. Y por último, la más peligrosa, que es la simbiótica. Y acá lo que se conforma es lo que se conoce en criminología como el nexo político criminal. ¿Y esto qué es? Acá las organizaciones de crimen organizado y los actores estatales y políticos entran en una interrelación simbiótica, en que ambos se benefician. Las organizaciones de crimen dan dinero y los actores políticos y estatales brindan protección a estas cuestiones, a estas organizaciones. También vemos que hay una interrelación estratégica. Acá ambos forjan una alianza a largo plazo y tienen un objetivo muy claro. En primer lugar, autoperpetuarse en el poder para privilegiar sus intereses. Acá lo que vemos es que políticos se hacen criminales y criminales se hacen políticos. Y como podemos ver, es una lucha dispareja, en que las organizaciones criminales son el sumo y los países como los nuestros son el niño. ¿Y qué nos tiene el futuro? El futuro está impulsado por lo siguiente, Ricardo: la digitalización, la movilización, el aumento exponencial de todo, la desintermediación y la automatización. Acá, lo que hoy, antes era la ciencia ficción, hoy se convierte en una realidad, Ricardo. Piensen, tenemos robots, tenemos carros inteligentes, tenemos el Internet de las cosas, que son máquinas hablando con máquinas y tomando decisiones.
Y estos aparatos pueden aprender y también pueden pensar a su manera. Y también todo esto se da en la multidimensionalidad, en un contexto de tensiones. Por un lado tenemos lo universal y lo individual, la tradición y la modernidad, a largo plazo y el corto plazo. Tenemos la competición y la igualdad de oportunidades. Tenemos la expansión de conocimiento y la capacidad humana de asimilar. Y tenemos lo espiritual y lo material. Y vemos que cada vez más nos estamos pasando para el lado material de las cosas. ¿Cuáles son los negocios del futuro? Bueno, el primero, la droga sintética. Este es un problema que ya está. ¿Y por qué es esto? Bueno, evita el que se tenga que procesar estas sustancias, y lo único que yo tengo que tener es conocimiento químico. Igualmente, no son difíciles de controlar porque todo el tiempo están saliendo sustancias nuevas. Yo creo que este año pasado se han identificado más de 426 sustancias nuevas. Y por último, la materia prima para hacer estas drogas se puede encontrar en todos los lugares fácilmente, que son los precursores químicos. Muchos están en productos que ocupamos en la casa todo el tiempo. Si yo invierto $83,200 en precursores químicos y tengo el conocimiento y un lugar aislado en mi casa para hacerlo, puedo generar una ganancia, imagínate Ricardo, de $6,120,000. Tenemos la amenaza del fentanilo, que me imagino que ya lo has oído, que tanto daño ha causado en la sociedad americana. Producir 1 kilo de fentanilo cuesta $32,000. Pero yo con este kilo de fentanilo puedo producir, Ricardo, 1 millón de pastillas. Y yo con este 1 millón de pastillas ya a venta en el mercado me generan $20 millones. Quiere decir que 1 kilo de fentanilo vale más que muchísimas toneladas de cocaína. Y te puedes imaginar que mover 1 kilo es más fácil que otro. Ahora, el problema acá es que es tan poca la dosis que la gente se te muere. Acá podemos ver la heroína, lo que te causa la muerte, la dosis que te causa la muerte de heroína. La de fentanilo, si ves, es casi nada. Y la de carfentanilo, que es una variedad de fentanilo que se ocupa en veterinaria, es prácticamente nada. Y eso lo que hace es que la gente se te pasa la mano y se te mueren los clientes. También vimos cómo el COVID abrió oportunidades al crimen organizado. La primera es la infiltración de la economía legal mediante la inversión en sectores que estaban en dificultades económicas por la epidemia. ¿Y cuáles eran estos sectores? Tenemos en primer lugar el comercio minorista y mercados, el turismo y hospitalidad, el transporte y el arte, entretenimiento y recreación. También tenemos la infiltración en sectores de la economía que se vuelven lucrativos a medida que evoluciona la pandemia. ¿Y cuáles son estos sectores? Tenemos la logística y comercio en línea, tenemos el comercio mayorista de productos médicos, el comercio mayorista de productos farmacéuticos, el comercio minorista de alimentos y los servicios de limpieza, gestión de basura y desafortunadamente las funerarias. Entonces, ¿cuál es el futuro del crimen organizado transnacional? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, la recesión económica generalizada producto del COVID abre oportunidades al crimen organizado. Acá, ante las crisis, las personas obviamente empiezan a aumentar su consumo de drogas y las personas y negocios se ven obligadas a recurrir a préstamos, muchas veces de estas organizaciones criminales, a intereses de usura. La automatización genera un elevado desempleo. Esto hace que muchas personas, al no tener empleo, se involucren en actividades ilegales para ganarse la vida. Las futuras crisis económicas, políticas y desastres provocados por el cambio climático generan un enorme flujo de desplazados y refugiados, y ahí vemos cómo estas organizaciones entran en el tráfico de personas. Y también permite al crimen organizado utilizar sus enormes reservas de efectivo para ganar influencia política y muchas veces suplantar a estados que son débiles cuando estos no están dando los servicios a la comunidad o sociedad.
El mayor uso de Internet abre las puertas obviamente a la masificación del cibercrimen. La paulatina eliminación de efectivo en las economías obliga al crimen a buscar nuevas e innovadoras formas de pago. Vemos ahora cómo ya prácticamente uno no tiene que ir al banco si ya estás un poco en esto de todo, hacer todo en línea, la banca en línea, etc. También la evolución de la inteligencia artificial, y esto es bueno, y las que van a proporcionar a las agencias de aplicación a la ley, obliga al crimen organizado a compartimentarse y también tecnificarse. O sea, hoy las agencias de aplicación de la ley tienen muchos instrumentos de inteligencia artificial que te permiten hacer y poder visualizar todas esas redes de crimen organizado y ver todas las conexiones. También la mayor cooperación y alianzas, va a haber una mayor cooperación y alianzas entre el crimen organizado para superar las ventajas tecnológicas que van a tener las agencias de aplicación de la ley. Y vamos a ver también un incremento de inversiones del crimen organizado en negocios legítimos, porque ellos van a querer ir formalizando sus actividades. ¿Qué debe de hacerse? Nosotros consideramos que se debe abordar el crimen organizado transnacional o el crimen organizado como un todo, a través de una estrategia nacional contra el crimen organizado. Ahora lo que hemos estado viendo, y por cierto nosotros acabamos de sacar la estrategia país para el fortalecimiento institucional de la interdicción de drogas y precursores químicos, pero es una cuestión solo para la interdicción de drogas. Acá estamos yendo un paso más arriba, hacer una cuestión que vea todo el crimen organizado como un todo. Acá vemos que todas las actividades de crimen organizado, ahí pueden ver todas las que hay, depredatorias, se combaten a través de esta visión y de esta estrategia integral que va a favorecer eso, un tratamiento integral del crimen organizado. A su vez también va a fortalecer la coordinación interagencial porque todos van a saber y van a estar trabajando coordinada e integradamente, y va a potenciar que se pueda estar compartiendo más fácilmente y más eficientemente la inteligencia criminal. También debemos de trabajar muchísimo en agilizar la cooperación internacional, tanto en la asistencia legal mutua para ayudar a tomar declaraciones, ubicarnos testigos en el extranjero, como en los procesos de extradición, que ahora, como vemos, toman demasiado tiempo. Hay que ver cómo se pueden agilizar esto. Y por último, tenemos que compartir los avances tecnológicos, porque estas tecnologías de inteligencia artificial que te permiten prácticamente controlar todo, pues muchas veces solo la tienen aquellos países que tienen los medios para tenerlo. Pero nosotros vemos ahora cómo se están estos países empezando a compartir, ya vemos georreferenciación y otro tipo de instrumentos digitales que compartimos y que inclusive ya tenemos acá en el país y que nosotros brindamos como uno de asistencia técnica. Yo me quedaría aquí, Ricardo, y muchas gracias a la teleaudiencia por haberme dado este momento para exponerles esta presentación. Al contrario, doctor Gómez Ech, quiero agradecerle por esta excelente disertación en esta primera parte del programa. Nuevamente, mi agradecimiento a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC en El Salvador, que están desarrollando un trabajo extraordinario para poder llevar asistencia y cooperación a las instituciones del sector justicia en nuestro país, pero también combinado con la Oficina Mundial de 1DC, salvando vidas, llevando propuestas, recomendaciones, asistencia técnica que ayude a las familias en el mundo a combatir el crimen organizado, pero también a las familias a desistir y orientar de esta lucha contra las drogas y el crimen organizado. Al regresar del corte conoceremos más de este interesante tema y sobre todo usted, padre de familia, joven que nos sintoniza a esta hora, podrá conocer qué hay detrás del mundo de las drogas para que no caiga usted o su familia en este aberrante mundo. Regresamos.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Buen provecho, Cicena. Esperamos que en este momento pueda estar en familia compartiendo este tema tan interesante. Temas siempre educativos, diferentes, que instruyen a la familia salvadoreña y que pretenden dejar un mensaje de prevención y disuasión ante todo tipo de expresión de crimen organizado y de violencia. Para ello nos acompaña el doctor Juan Ricardo Gómez Hesch, quien es experto en drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 1DC en El Salvador. Agradeciendo siempre la gentileza de la oficina regional que se encuentra en nuestra sede El Salvador, que desarrollan también una labor muy audaz, de mucho contenido para generar el conocimiento y la cooperación en nuestro país. Doctor, las primeras imágenes son impactantes de su presentación, son los efectos. Muchos de nuestros televidentes y cibernautas nos están compartiendo en redes sociales que nunca habían visto ese tipo de rostros. ¿Qué observamos en esas imágenes? Fíjate que eso es interesante, Ricardo. Esas tomas son tomas que hacen en Estados Unidos de la policía cuando te detienen. Lo que pasa es que esta gente va cayendo con el transcurrir del tiempo una y otra vez. Entonces ellos le van tomando las fotos y se puede ver cómo van cambiando sus rostros. Estos son adictos a la metanfetamina. La metanfetamina es un estimulante que lo que genera una sobreexcitación. Y por eso tú mirabas que tenían manchas en la cara. Y eso se hace porque la gente cuando está bajo el efecto de esa droga está rascándose. Y eso es lo que tú mirabas, esas marcas. Y obviamente lo otro que ves es que pierden los dientes. Si viste algunas, ya no tenían dentadura. Además de que para cubrir ese tipo de actividad o pagar la droga y todo, muchas veces, desgraciadamente, muchas de las muchachas se van a las calles a prostituirse para conseguir el dinero o dan su cuerpo por dinero, desgraciadamente. Entonces sí es una droga que destruye totalmente y desgraciadamente es una de las drogas que están en auge. Estas son las drogas de este siglo. La marihuana, la cocaína, para mí, la marihuana es la droga de los años 60, 70. La cocaína era la droga de los años 80, 90. Hoy las drogas sintéticas, que son mucho más poderosas, tienen mucho más efecto, que te droga más. Entonces, esta es la que recurren los jóvenes. Y si tú solo tienes que ir a una fiesta electrónica para ver cómo la gente está bailando sola en su mundo a un ritmo que no cambia, es lo mismo, pom, 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 pom. Y ese es el efecto que te genera, eso te genera en el cuerpo sentirte estar vivo. Y también, obviamente, cuando ya dejas de consumir o se te ha acabado el efecto de la droga, obviamente el bajón es igual de grande. Entonces esas fotos, eso es lo que son. Y son que en el paso de 1 o 2 años, y tú puedes ver cómo pierden la elasticidad de su piel, etcétera. O sea, es una cuestión bastante fuerte ver cómo estas personas se degradan. Doctor, sabemos que la producción de la cocaína en las selvas colombianas y en Sudamérica, al productor, al indígena, a la gente que trabaja en estos laboratorios, ese kilo de drogas usualmente anda por alrededor de $300, $400. A medida que viene subiendo buscando el norte, llega a nuestro país y acá se comercializa aproximadamente en $25,000 ese mismo kilo y luego sigue subiendo de precio hasta llegar a diferentes estados de la nación americana y si logra el sueño de estos traficantes llegar a Europa. ¿Cómo están los valores del fentanilo que ha cobrado mucho auge en países como México y otro tipo de naciones en América Latina? Bueno, como pudiste ver, lo primero que hay que destacar acá es que el fentanilo es una droga legal, Ricardo. Lo ocupan los hospitales porque es un sedante de alto poder. Esa es una sustancia que está súper controlada. O sea, acá nosotros procesamos, la industria farmacéutica del país procesa fentanilo, pero procesa, yo creo que son gramos
fíjate, ni siquiera gramos para darle cobertura, porque si tú te diste cuenta, con 1 kilo puedes hacer ¿qué? 20 millones de pastillas. Entonces esta sustancia está súper controlada y ahí hay que felicitar el trabajo que hace la Dirección Nacional de Medicamentos, que tienen un control súper. Yo estuve haciendo un estudio de cuando hice el diagnóstico de las drogas, tienen un sistema muy bueno, o sea, todo está bien controlado. Lo que pasa que uno de los mayores productores de esta sustancia es en China, y vos sabés que ahí muchas veces se vende a quien compre, pues, o sea, que el que tenga. Entonces, se compra supuestamente para uso legal y luego se desvía para el uso ilegal, porque esta es una sustancia que, como yo te digo, es legal, pues, o sea, tiene su uso médico y todo. Lo que pasa es que es tan poderosa que se dieron cuenta que con poquito tú causas el efecto que te puede causar una dosis mucho más grande de heroína. Entonces, eso, lo que yo he oído de adictos es que, digamos, el problema de la heroína es que es tan buena que ya no, una vez la prueba ya no es bien difícil que te desconectes por el bienestar. Y también tú debes de saber que cuando tú has sufrido, por ejemplo, te han operado o has tenido alguna quebradura, muchas veces te dan unos opiáceos bastante fuertes y que puedes, dependiendo del tiempo que tengas, puedes llegar a tener cierta dependencia. Esto donde lo hemos visto que se ha estado moviendo bastante es en Estados Unidos. Ahí han muerto, yo creo que el año, si no estoy equivocado, el año 2019 casi 80,000 personas murieron a raíz del efecto de sobredosis de fentanilo. Entonces ese es el peligro, de que en un momento dado, si tú no manejas o dosificas bien, pues como yo lo dije, te acabas a los clientes. Pero obviamente el margen de ganancia es tan grande que obviamente la gente se va a meter en ese negocio y sobre todo, bueno, ya muchos de los carteles mexicanos vemos que están en ese negocio porque es mucho más fácil mover un paquetito que mover toneladas de drogas. Pues, o sea. ¿Quiénes pueden montar un laboratorio de estos? A diferencia de la cocaína que viene desde los países productores, donde se siembra, digamos, la hoja de la coca y se produce, casi cualquier país, en cualquier colonia, en cualquier cantón, caserío, se puede establecer un laboratorio de estos. Claro, si tú lo que tienes que tener son los conocimientos de química, lo tienes que tener. Yo creo que si tú entras al internet, ahí vas a encontrar hasta la forma de cómo hacerlo y cómo procesarlo. Yo no sé si tú recuerdas, Ricardo, pero un tiempo acá que se acabaron todas las antigripales, porque tenían un precursor que yo creo que era la efedrina, que sirve como precursor para la metanfetamina. ¿Y qué estaba pasando? Que estaban viniendo los carteles a comprar todas las antigripales que habían en el país, pues, porque pues, no estaba en ese momento controlado. Hoy es una sustancia bajo control también la efedrina de la Dirección Nacional de Medicamentos y que está sujeta a un control bien grande. Doctor, también, ¿cómo medir el impacto? Estamos afectados en nuestro país por series de cable, por programas que son de pago a través de diferentes situaciones que se pueden observar en un smartphone, en una tableta o en el celular, por el cual se paga una serie de servicios. Y ahí, tanto en los canales de señal abierta en El Salvador, como en estas series de cable e internet, se nos presenta estas series que usted mostraba en su presentación, donde le envían un mensaje a la juventud de un camino corto, de un camino abreviado. Si quieres tener vehículos, casas, armas, mujeres, si quieres vivir una vida fácil, una vida con buena ropa, el camino de las drogas es el que te puede facilitar este estilo de vida. ¿Cómo manejar esto para los padres de familia que en muchas ocasiones podrían decir que es exagerado hasta que los jóvenes y los adolescentes vean estos programas? Bueno, mira, lo primero hay que estar pendiente que están viendo los hijos de uno.
Tiene que estar uno, y si uno puede acompañarlos a ver las películas, muchas de esas son buenas, yo las he visto casi todas, pero también tienes que explicarles que acá hay una cuestión que es la figura del cacique, que ese todavía está muy vigente. Y si tú te das cuenta en todas estas series, tú vas a ver una persona extremadamente pobre que se empieza a involucrar en estas cuestiones ilegales y llega a tener unas riquezas fabulosas. Y no solo eso, como ellos necesitan cierto tipo de protección de la comunidad que los alberga, que los cuiden, que les sirvan de vigías, etcétera, tú vas a ver cómo esta gente empieza a regalar todo este dinero, empieza a regalar canchas de fútbol, empieza a regalar equipos, empieza a dar servicios de salud, todo lo que el Estado no debiera de haber dado y que no lo da. Entonces tú vas a ver que en algunos momentos, cuando quieren arrestar a estos personajes, hay muchas veces que hay masivas manifestaciones no queriendo dejar que ¿por qué? Pues si es una persona que ayuda. Y entonces tú ves cómo en estas series, estas figuras se va teniendo una visión romántica de ellas, en el sentido de que son una serie de Robin Hood, digamos un poco vicioso, pero al final tú vas a ver que todas estas personas terminan mal. O sea que es una vida que vas a vivir al tope, pero en lo material, si te diste cuenta, en la multidimensionalidad, yo toqué que hay ese choque entre lo espiritual y lo material. Desgraciadamente nuestra sociedad es una sociedad de consumo que está muy apegada a lo material, y por eso yo puse esa lámina. Nosotros valoramos más a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Imagínate qué triste. Cuando nosotros no sabemos ni cómo ha hecho esa persona para tener eso. Y se admira a la gente que porque anda bien vestida, porque anda dinero, porque anda invitando a todos los amigos, y no sabemos el trasfondo de todo el daño que ha causado esa persona, el dolor, las muertes, todo el daño que causa a través de sus prácticas de corrupción, etcétera. Entonces yo creo que es bueno que los padres estén pendientes y que en tiempos discutan. Si los jóvenes ahora, si tú hablas con ellos abiertamente, se tienen buenos diálogos y buenos debates. Pero es peor que ellos saquen sus propias conclusiones o que recurran a sus amigos. Y muchas veces tú vas a ver que los amigos más populares, desgraciadamente, son muchas veces los que andan por malos pasos. Doctor, ¿qué le dicen sus investigaciones y la de UNODC en El Salvador sobre el desarrollo y el avance del carfentanilo? Se conoce pues de que tiene 100 veces más potencia que el fentanilo y aproximadamente 10,000 veces más que la morfina. ¿Cómo se está desarrollando esto en el mundo? Mira, en el mundo sí lo están utilizando por esas mismas características, que es mucho más fuerte, pues, o sea, necesitan mucho menos sustancia. Acá en el país no creo yo que todavía tengamos eso en cuestiones ilícitas. Como te digo, estas sustancias son de uso legal, o sea, sí tienen su uso legal. Acá lo que a mí me interesa es poner en la agenda que vamos a tener, ya tenemos este problema, y tú has visto cómo se ha ido incrementando los decomisos de metanfetaminas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estas sustancias, las mismas autoridades no saben cómo identificarlas. Yo no sé si tú has visto alguna vez una dosis de LSD. Yo en un cuaderno puedo traer 2,000 dosis de LSD. Si es una gota transparente, inolora, incolora, que no, si no sabes qué es, no la vas a poder identificar. Y eso, digamos, en el mejor de los casos que te den LSD, porque muchas veces te dan LSD con el nombre de LSD, pero te están dando otra sustancia totalmente diferente que a saber qué es, pero como lo conocido es LSD, así lo mercadean. Eso es bien importante. Aquí con la Comisión Nacional Antidrogas hemos estado haciendo ese esfuerzo, y también con UNODC del proyecto SMART de detección temprana, y ya poco a poco vamos montando este observatorio para ir viendo lo que está consumiendo la gente. Es muy importante ver qué es lo que se está consumiendo en el país, y ya vamos bien adelantados. Nosotros somos de los países más avanzados en América Latina en
en ese caso, fíjate, o sea que es una buena cuestión. Pero lo importante es saber que esto es lo que viene. Bueno, tú has estudiado estrategia y toda la cuestión, tú sabes que lo que ya estás viviendo, ya lo estás viviendo. Eso ya lo tenés que reaccionar ante eso. Mientras que cuando tú vienes, identificas lo que viene, tú puedes actuar de una manera prospectiva, lo podés tratar de saber antes de que ocurra y tratar de anticiparlo, tratar de ver por dónde va a ir. Y ahí es donde vemos nosotros esos estudios de escenarios que son muy importantes, que ya acá en el país ya han habido varios intentos de hacerlo y es una metodología que en algunos centros de estudio se utiliza. Muchas gracias, doctor Gómez, por esta excelente intervención. Amigos televidentes, padres de familia, cibernautas, creo que en este segmento nos deja muy claro el mensaje el experto en drogas de la oficina 1DC en El Salvador sobre la importancia de la prevención, de la comunicación efectiva y asertiva con nuestros hijos e hijas, el estar cerca, el acompañarles, el involucrarnos, también no solo tener el no, sino poder también compartir la recomendación del doctor Gómez. Involúcrese, vea los programas, oriente, sepa lo que están viendo, aprenda, lea, instrúyase para que podamos avanzar como sociedad. Al regresar del corte continuaremos con este interesante tema y más consejos y recomendaciones prácticas para la familia salvadoreña. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta noche un tema diferente, pero de vital importancia para la sociedad salvadoreña, para la región y para el mundo, que es la prevención del consumo y el tráfico de drogas y cómo el crimen organizado también transnacional avanza, cuáles sus desafíos y las posibles proyecciones de avanzada desde una visión prospectiva, desde la visión de un experto en drogas de la Oficina 1DC El Salvador y también con toda la investigación que desarrolla la oficina en nuestro país y en la región. Doctor, ¿hacia dónde va el crimen organizado? Sabemos que les ha ido bastante bien con la pandemia. Muchos pensaron que el crimen organizado iba a estar en vacaciones, que iba a estar en crisis, pero se reacomodan, se adaptan, se sobreponen, como ya es la naturaleza de estas organizaciones. Se involucraron en muchas actividades. En la presentación anterior usted nos expuso cuáles habían sido todos estos involucramientos y los negocios ilícitos y las actividades en las cuales incursionaron. Pero en esta nueva presentación, ¿hacia dónde va el crimen organizado de cara al 2021 y a la década? Sí, buena pregunta. Fíjate que tú lo has planteado bastante bien. Nosotros tenemos que reconocer que estas organizaciones se conocen como organizaciones de aprendizaje, porque ellos aprenden de su experiencia y luego ellos van corrigiendo sus errores rápidamente. O sea, ellos tienen una flexibilidad y versatilidad enorme para ver una oportunidad y aprovecharlo. El crimen organizado siempre va a incursionar en aquellos lugares donde haya una oportunidad de hacer dinero. Ahorita ya estamos viendo cuestiones y no te vaya a extrañar que algún día los veamos ya involucrados en negocios de agua, en negocios de eso. ¿Por qué? Porque es una cuestión que se va a empezar a escasear. Ya estamos viendo, por ejemplo, en Guatemala que están apareciendo ya contrabando de jade. Ya hay minerales que son bien raros y que se encuentran en pocos lugares del mundo, pero que tienen un gran uso para las cuestiones estas de las cuestiones electrónicas, los teléfonos, las computadoras, ya también se están metiendo. Tú viste cómo los carteles mexicanos entraron en el negocio lucrativo del aguacate. Entonces, ellos van a entrar en donde haya oportunidad de haber negocio. Y si tú te das cuenta también, estas organizaciones no solo se dedican a un negocio, sino que
se dedican a varias, pues, o sea, a varias cuestiones. Tú vas a ver alguna organización que quizás su principal flujo de ingreso puede ser el narcotráfico, pero obviamente van a entrar en el negocio de los nightclubs, discotecas. ¿Por qué? Porque eso les permite tener un lugar a donde ellos pueden llevar a cabo sus negocios oscuros. También ahí pueden mover que otro tipo de negocio ilegal, la trata de personas. Se dieron cuenta que el tráfico de personas era un gran negocio y viste cómo una cuestión que antes una persona, el conocido como coyote, te llevaba desde aquí y te entregaba allá en Estados Unidos en tu destino. Hoy eso se ha hecho, se ha segmentado según quién tiene control de la zona, y lo que van haciendo es pasando a la gente, y por eso ves tú que de repente hay gente que nunca llega, hay gente que desaparece o queda perdida en estas redes tanto de trata, pues sobre todo. Entonces, el crimen se va a involucrar en todo aquello que haya negocio. En todo aquello que ellos vean que se puede hacer dinero, lo van a hacer. Lo vimos en esto del COVID. Vimos ahora, hoy estaba viendo una noticia de unas vacunas que ya están siendo falsas, o sea, que ni siquiera son. No sé si viste, hoy salía una noticia. Y así vas a ver, o sea, van a ser productos de mala calidad y los van a estar comercializando. También estas organizaciones tienen una gran preocupación, y son los avances que hay en la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el Big Data y la capacidad de estas computadoras para poder identificar información y todo eso. Sí, es una de las grandes ventajas que tenemos, pero también ellos tienen sus personas y el dinero para pagar personas técnicas que pueden hacer, digamos, contra eso. Internet negra. Sí, tenemos el Darknet. Bueno, había una cadena que se llamaba el Silk Road, yo no sé si la conocías, que ahí se comercializaba droga, se comercializaba todo, y la cerraron. Y lo que pasó es que ahora es peor, porque por lo menos antes todavía que ahí podían ir a ver lo que estaba pasando. Hoy en todos lados sí puedes comprar lo que querrás prácticamente. Están las cibermonedas, pues, que no hay control sobre eso. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy claro. En primer lugar, que nosotros estamos en una gran desventaja. Y fíjate que paradoja, que aquello que hace un Estado, como es su territorio y su soberanía, son obstáculos para combatir este tipo de crimen transnacional, porque para hacer eso tenemos que entrar en tratos con los otros países, memorandos de entendimiento, tratados, etc. O sea, es un proceso muy largo. Como yo lo digo siempre, nosotros estamos queriendo combatir una amenaza del siglo XXI con instituciones del siglo XVII. O sea, para hacer algo tenemos que cambiar leyes, tenemos que cambiar demasiado lento. Nosotros tenemos que llegar a tener la capacidad de poder tener la misma velocidad y flexibilidad y adaptabilidad que tienen estas organizaciones. Que si tú ves ellos, un agarrón de manos y ya estuvo. ¿Por qué? Porque saben que si no cumplís, lo que te va a tocar es que te van a matar. Pero así de rápido es. Y si hoy se cierra aquí una vía, abren otra donde se puede abrir y se van para allá. Nosotros no, nosotros tenemos que estar estudiando, estar haciendo. Nosotros tenemos que tener contacto con las otras contrapartes. O sea, si tú estás en esto, tú tenés que saber quién está en Colombia, quién está en otro país, y tener la confianza y poderle escribir rápidamente: mira, necesito esto, ayúdame. O sea, eso mismo, tenemos que llegar a eso. Y en eso nosotros estamos trabajando. Ya estamos trabajando en la estrategia de cooperación regional, Colombia, Costa Rica, El Salvador, que va a ser uno de los primeros intentos de formular esto, fíjate, de montarlo, solo que va con la interdicción de drogas. Y ahí va la otra cuestión, que sí, esas estrategias son fabulosas y buenas, a nada es mejor que nada, pues, o sea, sí tienen su impacto, pero yo considero, y ya muchos estudiosos también, muchos académicos, están viendo que esto hay que verlo como un todo, porque una misma organización, como te digo, se dedica no a una sola actividad, sino que a todas. Entonces tú no solo te tienes que especializar, sino que tenés que ver el bosque y no los árboles.
para poder de una manera sistemática, de una manera integrada y coherente, lograrla combatir como un todo, en coordinación y cooperación con todas las demás. Nosotros ahorita también estamos trabajando en un manual de cooperación internacional y de los instrumentos que dispone Interpol para ponerlo acá al servicio de las autoridades y los operadores de justicia de aquí de El Salvador. Y también UNODC tiene muchos instrumentos en línea que se pueden accesar de información que hay al respecto. Pero es importante que nosotros nos tornemos igual de flexibles, igual de ágiles y que tengamos la capacidad de actuar rápidamente. Y otra cosa que siempre digo y no me canso de decir, aquí estamos combatiendo redes criminales y la mejor manera de combatir una red es construyendo una red igual o de mejor capacidad que esa que estamos queriendo combatir. Doctor, la tercera etapa del crimen organizado, la simbiótica, es una de las más temidas, por no decir la más temida. ¿Cómo está visualizando UNODC la cooperación regional para poder evitar que el crimen organizado llegue y se establezca en esta tercera etapa? Bueno, ahí es importantísimo la lucha contra la corrupción. Si te das cuenta, esa es la llave de entrada. Y ves toda la lucha que se está haciendo, inclusive aquí en el país, contra la corrupción. Para que estas estructuras en realidad estén protegidas, necesitan estructurar ese nexo político-criminal. ¿Cuánto cuesta ahora una campaña política, una cuestión? Cuesta miles, por no decir millones de dólares. ¿Y quiénes tienen dinero para poderla financiar? ¿Ah? ¿A quiénes les sobra el dinero? Y entonces tenemos que darle mucho seguimiento de dónde vienen esos dineros y todo, porque yo te voy a apoyar a ti, para que de esa manera cuando tú ya estés en un lugar de poder, me protejas a mí. La familia salvadoreña, muchos se ven en la tentación de involucrarse, un grupo de la familia, un miembro o una familia completa, como una situación social, como una situación ante diferentes necesidades. ¿Cuál sería el mensaje suyo como un experto que ha recorrido toda la América Latina y ha visto tantos casos, doctor, de cómo familias enteras van a pagar sendas condenas por el tráfico, por el comercio de droga, y ese mensaje a la familia salvadoreña para cubrirse todos como familia y evitar no solo el consumo, sino que el comercio de la droga? Uno tiene que ver que todo aquello que es mal habido siempre termina mal. Siempre eso lo puedes ver en todas las historias de todos estos personajes. No hay ninguno que termina bien. Todos terminan muertos, todos terminan en la cárcel. Y no solo eso, imagínate el peso cuando ya van a estar por morirse y que van a irse a topar al Creador, de estar pensando cómo voy a ser juzgado con todo lo que yo he hecho. Entonces, yo creo que uno debe de meditar. Hay maneras legales de hacer las cosas bien. Si uno se dedica al estudio, si uno trabaja, si uno es responsable, si uno se fija objetivos, puede alcanzarlos. Yo creo que ahora aquí en el país están abriendo muchas oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Y yo creo que hoy que nos hemos digitalizado en todo, uno puede tener acceso a todo tipo de información. Ya vemos cómo los negocios en línea han explotado. Entonces, eso yo considero que ese sería el mensaje. Todo lo que es mal habido, mal termina. Doctor, muchas gracias por su participación, por venir a compartir tan valiosa información, esa presión de alto impacto que ha desarrollado usted en este programa para los televidentes y cibernautas. Le agradezco mucho al aceptar mi invitación. Quedan las puertas siempre abiertas para poder difundir el mensaje estratégico de prevención y disuasión de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en El Salvador. Muchas gracias, Ricardo, y yo agradezco a toda la audiencia por haber prestado la atención. Estamos a la orden, esa es nuestra principal labor, y estamos para brindar toda la asistencia técnica, como lo estamos haciendo ya,
a todas las entidades gubernamentales y también para compartir el conocimiento que tenemos. Muchas gracias y que pasen todos y todas buenas noches y bendiciones. Así, el experto de drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 1DC en El Salvador, a quien agradezco también el poder facilitarnos a uno de sus expertos para poder siempre llevar el conocimiento y difundir este mensaje estratégico de prevención a la familia y a la sociedad salvadoreña. Amigos televidentes, padres de familia, joven, sabemos que nos sintonizan muchos jóvenes que están interesados en la prevención, en la criminología. La invitación es, esto es lo que hay detrás del mundo de las drogas. Esta presentación, estas imágenes que compartió el doctor Gómez Hesch es parte del destino para aquellos que no pueden decir no, para aquellos que no pueden prevenir y evitar incorporarse al mundo de las drogas. Nuestro mensaje de siempre es, abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.